Vamos a entrarle a una historia que parece de película, pero es real. Se publica una ley y al día siguiente, ¡pum!, un ciudadano la impugna. Así, en menos de 24 horas, arranca una batalla legal tremenda. A ver, pongan atención a las fechas porque todo pasó rapidísimo. El 16 de octubre se hace oficial una reforma legal muy importante. Y para el 17, o sea, al día siguiente, ya estaba presentada la primera demanda en su contra. Con esa velocidad se preparó el terreno para un debate constitucional que, créanme, tiene muchísimas implicaciones. Y bueno, que no parezca que esto es solo un pleito de abogados y papeles. No, no, no. Lo que está en el fondo es algo mucho más grande. Es una de esas preguntas clave en cualquier democracia. ¿Cuál es la línea que divide el poder del Estado y los derechos de cada persona? Ok, para entender bien este embrollo, primero hay que conocer a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, la nueva ley, la reforma, y por el otro, el ciudadano que se atrevió a retarla. Y aquí viene un dato súper interesante. El demandante es Ricardo Gower. Y su caso original, el que ya estaba en proceso, no tiene nada que ver con los temas que supuestamente la reforma quiere atacar, como impuestos o lavado de dinero. Nada de eso. Su juicio empezó en 2020. Y es sobre algo bien distinto, la protección de sus datos personales. Entonces, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿De qué va exactamente esta reforma y por qué dice el gobierno que era tan necesaria? Bueno, la versión oficial, la que da el gobierno, es que esto no es para perjudicar a nadie. Al contrario, la presentan como una modernización. La idea, según ellos, es hacer todo más rápido, más ágil y que con eso más gente tenga acceso a la justicia. Y para ser más específicos, los objetivos que se declararon públicamente son muy claros. Buscan, en teoría, evitar que la figura del amparo se use mal, ¿no? O sea, que no la usen delincuentes o lavadores de dinero para zafarse de la justicia o que las grandes empresas la usen para no pagar impuestos. La idea era, digamos, tapar esos hoyos. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto, al punto clave de toda la discusión legal. Todo se reduce a una sola palabra, pero una palabra con un peso enorme: retroactividad. Para que quede súper claro, la retroactividad es básicamente el principio que dice que no se pueden cambiar las reglas del juego a la mitad del partido. Imagínense, están jugando un partido y de repente llega el árbitro y dice, a partir de ahora, los goles del equipo azul valen la mitad. ¿Sería justo? Obviamente no, pues de eso se trata este principio. Una nueva ley no puede afectar para mal lo que ya pasó o lo que ya estaba en proceso. Y claro, aquí es donde las dos partes chocan de frente. Tenemos dos visiones totalmente opuestas sobre si esta reforma es retroactiva o no. Por un lado, la postura del gobierno es, a ver, tranquilos, no estamos tocando el pasado. Dicen que lo que ya se juzgó en un caso, así se queda. Que las nuevas reglas aplican del momento de la reforma hacia el futuro nada más. Pero, ojo, para el demandante la cosa no es tan sencilla. Él dice que esto no es un ajuste pequeño. Argumenta que cambiar las reglas sobre cómo presentar pruebas o cómo pedir medidas de protección a mitad de un juicio, pues altera todo el caso desde su raíz. No es solo cambiar el futuro, es cambiar las bases sobre las que se estaba peleando. Ahora, para entender por qué todo esto es tan pero tan importante, necesitamos hablar de la figura central en esta batalla, el juicio de amparo. Miren, el amparo no es cualquier trámite legal. En México es la joya de la corona de la defensa ciudadana. Es literalmente el escudo que tiene cualquier persona para frenar un acto de autoridad que considere que viola sus derechos fundamentales. Y una de las partes más poderosas del amparo es algo llamado la suspensión. Es como pedir un tiempo fuera al juez. Le dices, oye, detén esta acción del gobierno mientras resolvemos si es legal o no. Bueno, pues esta reforma justamente le pone nuevos límites a cuándo se puede pedir esa suspensión, argumentando que es para que no se abuse de ella. Y aquí es donde el argumento del demandante se vuelve muy visual. Pensemos, la ley se vendió como una herramienta para perseguir grandes deudores, lavadores de dinero, delitos financieros. Pero de repente se la están aplicando a su caso, que es sobre privacidad y protección de datos. Es como si el gobierno hubiera construido un martillo gigante para romper rocas y ahora lo estuviera usando para clavar un pequeño clavo en la pared. ¿Tiene sentido? Justamente, esa aparente desconexión entre el objetivo declarado de la ley y su aplicación en casos como este nos obliga a hacernos una pregunta mucho más grande. ¿Hasta dónde llega realmente el poder de esta reforma? Porque la demanda no solo habla de un caso particular, invoca principios constitucionales y hasta tratados internacionales. El argumento es que al aplicar la reforma así se están debilitando garantías fundamentales para todos, como el derecho a la justicia o la prohibición de leyes retroactivas. Y esto nos deja con el gran dilema de fondo, ¿no?
Por un lado, está el interés del Estado en ser más eficaz para cobrar impuestos y combatir delitos. Válido. Pero por el otro está el derecho de cada ciudadano a tener un escudo fuerte para defenderse de ese mismo Estado. ¿Dónde se pinta la raya? Al final, todo este caso nos deja reflexionando sobre una pregunta bastante profunda. ¿En qué momento una herramienta que se crea para fortalecer la aplicación de la ley corre el riesgo de debilitar la justicia misma? Y la respuesta que se le dé a esa pregunta, sin duda, va a marcar el equilibrio de poder en México por mucho tiempo.